Hola Bernat. Hola, ¿qué tal, Like? Gracias por estar en Decodificados. Muchas gracias por aceptar la invitación. De nada. Para empezar, me he quedado, bueno, antes de empezar, me has tenido el gran privilegio de tener un tour personalizado desde Yellow Nest, Mm. vuestro edificio sostenible en Terrassa. Y no puedo más que empezar por esto, porque es alucinante. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el Yellow Nest? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, en principio, un poco lo que te he contado durante el tour. The Yellow Nest, The Yellow Nest en realidad es un grupo de empresas. El edificio en sí le bautizamos con el nombre de Vapor 4.0, porque en realidad lo que juntamente con mi hermano decidimos un día era que para predicar con el ejemplo, qué mejor opción había que si realmente teníamos que construir un edificio que tenía que ser la sede central de nuestras oficinas, hacerlo en la línea de un edificio que fuera en la línea de esta transición energética a la que todos queremos llevar. Con lo cual decidimos utilizar todas las tecnologías a disposición que tenemos hoy en día para realizar un edificio que realmente no solamente no consumiera energía, sino que fuera capaz de transportar la energía al vecindario que está alrededor de este edificio. Entonces, esto significa que, utilizando la ventaja de tener la suerte de construir un edificio dentro de un núcleo urbano, quisimos replicar un poco el valor romántico de la terraza del siglo pasado, donde la industria estaba totalmente integrada dentro de la ciudad y donde realmente había todas las chimeneas humeantes a diario, y la razón por la cual humeaban era porque en el punto de consumo estaba la generación de energía eléctrica. Y esto se le llamaban los vapores, ¿no? Entonces, estos vapores realmente, en cuanto a modelo energético, eran geniales porque en el punto de consumo estaba la generación de energía. Y solamente tenían un error, y era que las emisiones de CO2 eran muy grandes, con lo cual esto realmente era insostenible. Pero como modelo energético era genial, porque el punto de consumo y el punto de generación y la integración dentro del núcleo urbano, donde la gente iba a trabajar dentro de la ciudad, realmente todo tenía su lógica, a diferencia de que realmente en cuanto a emisiones no era sostenible. Entonces, un poco quisimos replicar esta herencia que tenemos en Tarrasa. Aquí en el Vallès pues hay había habido mucha industria textil, y cada fábrica tenía su vapor. Con lo cual, en el siglo pasado, cuando en Tarrasa humeaban del orden de unas 200 chimeneas, hoy en día están visibles porque se han conservado en la ciudad, para recordar aquel momento en el cual había estas fábricas dentro de la ciudad. Y digásemos que como seguimiento a todo esto, nosotros quisimos bautizar nuestro proyecto como Vapor 4.0, porque realmente es el símil de estos vapores que había en su momento, porque realmente generamos la energía, la consumimos en kilómetro cero. Tenemos la suerte de tener un grupo de gente trabajando con nosotros, y esta gente también es de kilómetro cero, son gente de Tarrasa, que la tenemos nosotros la suerte, al igual que ellos, que pueden trabajar cerca de casa, pueden venir andando o con patinete o con bicicleta al trabajo. Claro, eso ha sido ya desde el inicio una elección vuestra, ¿no? En vez de Sí, iros a un solar fuera, pues, tipo zona industrial o sí, tal, señor. decidisteis quedaros aquí, Ujú. pero montar un edificio sostenible y yo creo que bueno, tecnológicamente, ingenieríamente, alucinante, Sí, con las dos cosas que me has, bueno, las dos, sí. todas las cosas que me has mostrado. Yo he alucinado con la Sí, sí. geotermia. Sí, realmente teníamos la opción. Realmente el proyecto era, pues por suerte nuestro proyecto ha crecido, necesitábamos espacio. Entonces, en primer lugar, teníamos un terreno fuera de Tarrasa, alrededor, en Vila de Cavalls, donde evidentemente terreno industrial, plano,
fácil, bloques de hormigón, una fábrica y en 4 Sí, días la lo tienes solución hecho. fácil era Y esta, iros allá. claro, y esta solución estaba. Y como con mi hermano siempre decimos que somos muy terrasenses y que creemos mucho en lo que predicamos, y tuvimos la oportunidad precisamente de comprar unos terrenos que estaban justamente al lado de la fábrica en la que ya estábamos, ¿no? Entonces, teniendo esta oportunidad, pues decidimos de aprovecharla y de realmente predicar con el ejemplo al que nos dedicamos, ¿no? Que realmente al final nos dedicamos a esto, ¿no? Diseño y fabricación de equipos de eficiencia energética, ¿no? Qué mejor que construir un edificio energéticamente eficiente. ¿En qué consta este edificio? Realmente, para decir que es un edificio que no tiene ninguna emisión de CO2, pues al final el consumo energético de un edificio viene por dos partes muy importantes, ¿no? A nivel de consumo. Una parte es la parte térmica, es decir, todo el movimiento de aire que tienes que realizar para calentar o enfriar el contenido del edificio, en función de si es invierno o verano. Esto lleva una carga energética muy alta y asociado a un consumo energético muy alto. Y por otro lado está el consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos solventado estos dos grandes verticales de consumo? Por un lado, es decir, siendo que construíamos el edificio de cero, que esta es una característica, hicimos 12 pozos de geotermia, bajando 120 metros hacia abajo. Sí, son tubos de Son tubos, 120 metros que se meten son dentro de la pozos, tierra. son pozos de 30 centímetros de diámetro, no, quizá menos, 15 centímetros de diámetro, que bajan hacia abajo, evidentemente, y que al final lo que vas a buscar es una temperatura estable, que al final es la que te va a ayudar a calentar o enfriar el edificio, ¿no? Al final, si no disponemos de geotermia, para enfriar o calentar un edificio, al final pones una máquina de aerotermia, disculpa, que lo que hace es coger el agua del circuito público, que en invierno a lo mejor está a 9 grados, calentarla hasta 22 grados o enfriarla para realmente pasar esta temperatura en el interior del edificio. Ajá. Entonces, si tú partes de realmente tú haces 12 pozos bajo tierra a la distancia que sea, pero llegas a una temperatura que de consigna puedes partir de 17, 18 grados, claro, gradiente de temperatura todo el año. Claro, está estable todo el año y realmente el gradiente que tú tienes que subir o bajar es diferente subir de 9 grados a 23 que subir de 18 grados a 23, 22, 23 grados. Con lo cual, esto, en primer lugar, es un ahorro, porque realmente ya no tienes que mover agua desde la calle, sino que tú, al final, partes de un circuito cerrado de agua que construís bajo tierra, que va rellenado con un circuito de agua más glicol, que es un líquido que mezclado con el agua lo que hace realmente es circular a través de este circuito de tubos, de estos 12 pozos, y llevar transportar la temperatura de bajo tierra a unos depósitos de 1000 litros cada uno, que al final guardan la agua a la temperatura que recoges bajo tierra. Y al final, partiendo de este stock de líquido a una temperatura, pues lo haces circular a través de una máquina de aerotermia, pero que es una máquina 10 veces más pequeña de lo que sería en realidad una máquina sin la geotermia. Y esto significa que eléctricamente, es decir, el consumo eléctrico de esta máquina también es 10 veces más pequeña. Y esto, acompañado del segundo vertical, que es la generación fotovoltaica, es decir, generación de energía eléctrica, significa que cierras el bucle, ¿no? Por un lado, la parte térmica la sacamos debajo del subsuelo, y la parte eléctrica para alimentar la maquinaria que recircula toda esta temperatura, la generamos con el sol, ¿no? Realmente es emisión cero y consumo, pues el que generamos con el sol. Entonces, como decía, el edificio tiene dos partes. De la parte energética es
térmica y fotovoltaica, con lo cual logramos generar hasta 140 kilovatios de energía, siendo que el consumo de un edificio donde estamos trabajando 65 personas, una parte de producción, porque diseñamos y fabricamos equipos, la parte de producción y la parte de oficina estamos consumiendo alrededor de unos 60 kilovatios, y esto significa que el resto de kilovatios, siendo que estamos dentro del núcleo urbano, podemos compartirlo con el vecindario. Es decir, que teníais la opción de venderlo. Correcto. O compartirlo. Compartirlo, venderlo, es decir, venderlo a la red eléctrica normal, pública, o aprovechar otro tipo de solución más local, ¿no? Bueno, una vez más, y predicando con el ejemplo que siempre digo, es nosotros, y ahora te cuento un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Nosotros nos dedicamos precisamente a diseñar equipos que de alguna forma lo que hacen es leer qué está pasando en la red eléctrica para visualizar el consumo eléctrico o la generación eléctrica que tenemos en el edificio. Es decir, esto sería Wibi. Esto sería Wibi. El sistema Wibi realmente le hemos dado este nombre de sistema porque se peculiariza por una serie de características, que es muy sencillo de instalar y muy sencillo de interpretar, ¿no? Básicamente, para hacerlo muy fácil, es un aparatito que tú pegas como consumidor particular. Yo voy a mi casa y cuelgo uno de mi cuadro eléctrico, ¿no? Exacto. Cuelgo, entre muchas comillas, no técnicas, ¿no? Sí. Pero es muy fácil. Sí, al final lo que te decía, el sistema Wibi se peculiariza precisamente por la sencillez que lo denomina un poco, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos un equipo, en realidad, claro, hoy en día la verdad es que fabricar equipos es algo que, ha ganado valor si aún los fabricas aquí. Ajá. Pero esto también significa que tienes que ser muy competitivo o realmente dar un valor añadido a un producto que puede venir de Asia, por ejemplo, a un coste de producción o de venta incluso menor al coste que tenemos nosotros de producción, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Primero, tienes un added value, ¿no? Un valor añadido al producto. Esto es importantísimo. Pero ahí nos dimos cuenta que no solamente era el dar un valor añadido al producto físico hardware que fabricamos, porque, al final, más bonito, menos bonito, más difícil o más fácil de instalar físicamente, pues claro, si el diferencial de precio es muy grande, realmente, pues puede ser que no tengas el éxito esperado, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hicimos, no? Al final, la energía tiene que ser comprendida, y más hoy en día, en el proceso de transición energética en el que estamos, tiene que ser comprendida por todo el mundo. Entonces, yo si le digo a mi tío que puede ser más eléctricamente eficiente y que yo le venda un aparatito, en el caso de mi tío se lo regalaría, ¿no? Pero, o que le venda un aparatito que es fácil de instalar, su respuesta va a ser: me parece fantástico, pero al final si este aparatito me informa de los kilovatios que estoy consumiendo, estoy exactamente igual que con el contador de compañía, que al final, cuando me llega la factura final de mes, tampoco la entiendo, pero tengo que pagarla, porque si no me cortan la luz, ¿no? Entonces, ahí un poco lo que descubrimos es que, aparte del valor de diseñar y fabricar equipos con un valor añadido, teníamos que familiarizarnos con el entorno de quien leía la información del equipo. Con lo cual, a mi tío o a mi madre realmente les importa poco, porque no entienden cuando leen kilovatios. Pero sí entienden... Yo tampoco, ¿eh? Bueno, claro, pero exacto, al final la gran mayoría de gente, si no te dedicas a esto, ¿no? Lo normal es que lo entiendas. Pero claro, ahí realmente tiene un valor que la gente dice, vamos a ser eficientes, pero ¿cómo consumimos la energía? ¿Cómo entendemos lo que gastamos? Entonces, lo que sí realmente vimos es que teníamos que hacer algo para traducir el kilovatio al idioma del usuario. Pero realmente el idioma del usuario no solamente tiene que ser mi madre o tú o mi tío, sino que puede ser el señor de mantenimiento de una empresa en el sector industrial, donde realmente
sí, quizás sí que entiende el kilovatio, pero lo que tiene que entender es cómo utilizo el kilovatio. Es decir, si estoy en mi casa, yo quiero saber cómo traducir los kilovatios a euros para saber en qué momento del día tengo que poner un horno. O si realmente tengo que comprar una pizza, es que me sale más a cuenta, encender el horno, ponerlo a 200 grados durante 20 minutos o llamar a la pizzería que me traigan una pizza. Esto realmente parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Porque realmente quien dice la pizza dice la lavadora o lavavajillas Todo, no, o es que todo. al final el entender la eficiencia energética al final es una cuestión de Claro. coste. Se entiende mucho más fácil cuando dice, Claro, oye, eso te cuesta encender el horno, pues yo qué sé, 2, 3, 4, 5 correcto, euros y si lo pones 3 horas más tarde te costará correcto. la mitad. Claro. Eso todos Entonces, lo entendemos rápido. claro, todos lo entendemos rato, pero y realmente si yo te digo que el 20% del coste de la energía de tu casa es el stand-by de todos los aparatitos que tienes parados, pues un 20% de todo el consumo, tú no te lo Eso crees. me tiras este número al azar No, o no, es no, no, así. no, te lo podría demostrar Es decir, realmente. es un Es entre 20%. un 15 y un 20% del consumo de la energía de tu casa es aquel cargador que está puesto en el enchufe y no está Ajá. cargando nada, el router del internet, el televisor que está parado, Sí, todo lo que lleva una luz roja de, oye, el aire estoy acondicionado, listo cualquier cosa que para está lista ayudarte. para ser utilizada tiene un consumo. La suma de todas estas cositas, que de hecho cada día tenemos más, porque Ah, cuántos claro. aparatitos, que si baffles, que si de todo enchufado, pues esto veinte por puede ser un ciento 20%. En el caso de mi casa es un 20%, por ejemplo, y realmente te podría dar referencias, y en el caso de una casa estándar va entre el 15 y el 20%. Claro, Es esto, enorme. esto es enorme, es muchísimo, pero que la mayoría de la gente ni se lo espera. Y realmente es así. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros lo que desarrollamos era, por un lado teníamos el hardware que te leía el consumo eléctrico, es decir, es un equipo que de una manera muy sencilla lo pones en el cuadro eléctrico y está viendo todas aquellas ondas eléctricas que pasan por el cable, ¿no? Y por otro lado, lo que desarrollamos unos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacían era leer estas formas de onda eléctrica y traducírtelas a a los usos eléctricos que tienes en casa. Es decir, Dicho, reconoces el aparato. correcto, dicho de una forma muy sencilla. Si tú conoces el Shazam es un aplicativo que yo creo que muchos de nosotros llevamos en el móvil y que si estás una canción de los Beatles, pones el Shazam y te dice el autor, en este caso los Beatles, y qué canción es, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho el Shazam de la energía. En este caso es justamente esto. Nuestro aplicativo, que estos algoritmos de inteligencia artificial, lo que hacen al final es estar escuchando qué canción suenan los cables eléctricos de mi casa y te dicen esto es un lavaplatos, y te dicen esto es una nevera, y te dicen esto es la standby. O sea, al final esto sí que realmente tiene un valor, volvemos a mi madre o a ti, realmente para ver cómo utilizo la energía eléctrica y realmente cómo puedo mover estos usos, ¿no? Y esto, cuando hablamos de la transición energética y que todos tenemos que realizar muchos cambios, te voy a poner un ejemplo muy fácil y creo que todo el mundo puede entenderlo, y es que hoy en tu calle, en la calle donde vives o en la calle donde vivo yo, te voy a poner el ejemplo con agua, y es muy sencillo con agua, ¿no? En mi calle, por ejemplo, en cada puerta, si hay 100 casas, cada puerta tiene un grifo capaz de, si abro el grifo, sacar 4 kilovatios en cualquier momento del día, o sea, en cualquier hora del día puede sacar 4 kilovatios. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 kilovatios contratados, a lo mejor tú tienes 2, otro tiene 3, otro tiene 6, pero al final lo que estoy diciendo es que cada casa tiene un grifo abierto o cerrado, dispuesto a gastar esta energía durante todo el día. Y al final piensas, ¿y cuántas horas al día estoy en casa? Y normalmente estoy por la mañana muy temprano y por la noche, por la tarde-noche, cuando llego con los niños, hago los bañitos, ceno y nos vamos a dormir. Y prou. Y ya está. Con lo cual, cuando hablamos de transición energética, cuando hablamos de ahorro energético, si todo esto estuviera regulado, que estamos en vías de, y a esto se llama flexibilidad energética, quiere decir que en realidad no tenemos que estar generando toda esta energía. Siempre decíamos, ¿no? El modelo energético en el que vivimos está agotado. Pero realmente si optimizáramos
el uso de la energía, no tendríamos que generar tanta energía. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que ya no solamente se trata de cerrar las generadoras térmicas, las generadoras nucleares, los autos de agua se salvan. Realmente tendríamos, por un lado, que generar mucha menos energía, y luego tenemos la fotovoltaica. Tenemos todos los tejados de una ciudad dispuestos a generar. Vivimos en un país que para generar energía, pues cada ciudad podría ser generadora. Con lo cual, la energía que transporto de 200 kilómetros de una ciudad, que una gran parte se pierde en el transporte, estamos hablando de que gran parte de esta energía la podríamos generar. El uso de esta energía... Se la podría generar in situ. Claro. Sí, como estáis haciendo aquí en este edificio. En mi casa o en este edificio generamos la energía que necesitamos. Pero lo trasladamos a un ejemplo más terrenal, más de todo el mundo. Pues yo vivo en una casa en el centro de Terrassa, modesta, de 4 metros de fachada, 2 plantas, y tengo un techo. Con lo cual, en este techo, ¿qué he hecho? Poner placas fotovoltaicas. Realmente esto tiene todo el sentido del mundo, y esta energía o la acumulo o primero la racionalizo, ¿no? Entonces, y en la misma dirección, y desde Weeby, ¿qué hemos hecho? O sea, por un lado, medimos cuánto consumimos, cuánto generamos. El equipo Weeby no solamente te mide cómo consumes o cuánto consumes, sino que también te mide, si en el caso que tengas una generación fotovoltaica, también te mide cuánto generas, con lo cual tienes el balance neto. Cuando tengo balance neto, ¿qué me falta por hacer? Claro, como no estoy nunca en casa, solamente por la noche, durante el día, no me queda más que llevar todos estos electrones a la red pública y te lo pagan a precio de miseria. Con lo cual, aquí hay 2 pasos previos que se pueden hacer. Uno, realmente es más económico, y el segundo, bueno, menos. El primero es, ¿cómo racionalizo los excedentes de energía que genero, ¿no? Realmente es... pues cuando estoy generando y no estoy en casa, pues tenemos una serie de equipos Weeby que lo que hacen precisamente hacen de batería virtual. ¿Qué quiero decir con una batería virtual? Una batería, al final, una batería de acumulación de energía, lo que hace es acumular la energía para utilizarla en otro momento. Perfecto, esto está genial. Pero eso es carísimo, ¿no? Pero esto es bastante caro. Hoy Todavía. en día aún es bastante caro. Realmente tiene mucho sentido, pero es bastante caro. Pero es que previo a este paso, y de manera más económica, y más económico estoy hablando de 150 euros, para dar una referencia de precio, hay una solución que se llama Orquestra, y forma parte del sistema Weeby. Y se llama Orquestra, ¿por qué? Porque realmente es un sistema que lo que hace es orquestar la generación fotovoltaica para las distintas cargas que más consumen una vivienda. De manera que antes de vender el kilovatio a compañía eléctrica, que te lo pagan a 6 céntimos de euro, cuando tú lo estás comprando a 16 seguramente, antes de hacer esto, lo que hace es orquestar esta generación para llevarla al límite y gastar toda esta energía en equipos de la vivienda. Una vez hemos hecho todo este raciocinio, ¿no? o todo este ahorro, porque realmente hemos llevado la energía donde tocaba, entonces ya estamos listos para vender, o si tenemos una batería de acumulación, para seguir acumulando esta energía e intentar, ¿no? El reto sería no verter ni un kilovatio a la red pública, porque realmente está muy mal pagado, ¿no? Con lo cual es lo primero, para si queremos ser realmente eficientes, es voy a gastar todos los kilovatios que yo necesito para mi consumo mientras el sol está brillando, ¿no? Mientras brilla el sol, estoy generando toda esta energía, la utilizo para las cargas que el Weeby Orquestra te está diciendo. Y cuando se va el sol, si además tengo una batería de acumulación, pues no, es de noche, no hay sol, pero sigo teniendo energía. Entonces, esto sería el caso ideal, ¿no?
Pues el orquestra que te permite, por ejemplo, si Wibi me dice que obviamente pues el lavaplatos gasta un montón y pues yo lo programo para que se me encienda a las 2 de la tarde aunque yo no esté, ¿no? Porque total, ahí tendré energía. Correcto. O por ejemplo, mira, en épocas de frío, bueno, o de calor realmente también, la parte del clima de una casa es lo que más gasta. Ajá. Y no hablemos ahora más si le decimos que la calefacción va con gas. O si es eléctrica, pues también, ¿no? Entonces, la parte de calentar o enfriar una casa, si tú tienes bomba de calor... Sí, esto en la casa es lo que más me va a gastar. Claro. Esto en una casa normal, la parte de clima es lo que más gasta. Hay dos cargas que son las de mayor consumo. Una es el calentador de agua. Si tienes un termoeléctrico... Que tienes que mantener el agua caliente todo el día para una ducha al día. Esto es un consumo brutal, ¿vale? Ajá. Y la segunda carga es calentar y enfriar una casa, ¿vale? Entonces, en estas dos cargas, realmente Orquestra te dice, pues la casa baja de una consigna de temperatura de 22 grados, entonces Orquestra lo que hace es que a través de uno de los equipos te pone en marcha el circuito de clima. En el momento que tú ya tienes energía, estás produciendo y no la estás usando para nada más. Imagínate, es de día, estamos en verano y me interesa tener la casa fresquita cuando yo llegue a las 5 de la tarde. Mientras no me cueste dinero. Mientras no te cueste dinero, con lo cual tú tienes una instalación fotovoltaica, está generando sol y en aquel momento es el momento ideal de consumir esta generación porque realmente te cuesta el dinero que te cuesta la amortización de la instalación. Pero, o que podrías revender a la red pública. Podrías revenderlo, pero ya vemos que el kilovatio revendido a la red pública está muy mal pagado. Con lo cual, ideal, orquestamos mi generación para que darle un uso eficiente y en última instancia venderlo a compañía. Tendríamos la última opción que sería acumularlo. Y todo esto es automático. Y todo esto es automático a través de una aplicación móvil y está pensado para que cualquier persona pueda hacerlo, ¿no? Entonces, hemos empezado a hablar de este tema porque he empezado desde la calle, ¿no? Cuando contaba lo del depósito de agua... Es que esto, sí, no me quedó claro esto. Es decir, que cada casa tiene estos 4 kilovatios o los que sean a disposición. Claro. Y para eso la red tiene que ser capaz de abastecer todas estas casas de nuestras calles al mismo momento a este máximo de potencia. Claro, por esto digo que el sistema, dices, vamos a mejorar, vamos a cerrar centrales... Pues claro que podemos hacerlo. Si realmente lo primero que tenemos que hacer es racionalizar la energía que utilizamos, porque ¿qué sentido tiene que en una ciudad donde viven 300.000 habitantes, cada habitante, bueno, por no decir ciudades mayores, que cada habitante que tiene un contrato con compañía eléctrica tenga el derecho de abrir el grifo y gastar 4 kilovatios en cualquier momento? O sea, realmente esto ya se ve que tiene un final, que no tiene ningún sentido. Entonces, es decir, esto por eso también la gran parte o una gran parte de la factura de la luz es justamente la potencia contratada, aunque tú no la uses. Claro. Pero te cobran con esto porque se supone que la energía... utilizarla. Claro, que tú... Y entonces ellos Endesa o todas las productoras, ellos necesitan, tienen por contrato, si todos ellos están obligados a satisfacerte 4 kilovatios en cualquier momento, o sea, un máximo. Dices, potencia máxima contratada, 4 kilovatios, con lo cual, hombre, si te pasas de 4, te salta el contador. Pero entonces, obviamente, aquí es lo menos eficiente que puedes encontrar para ahorrar energía a nivel global. Desde luego, ya podemos comprar un vehículo eléctrico mientras cada vecino tenga 4 kilovatios disponibles, no tiene ningún sentido. Con lo cual, en otros países, bueno, de hecho, nosotros trabajamos mucho con compañías eléctricas, en países que pues van un poco más avanzados que nosotros, pues puede ser Francia, Noruega, Suecia. Entonces, ahí, Inglaterra, por ejemplo, están muy avanzados en este aspecto. Ahí este raciocinio ya está realmente trabajando a full. Y realmente lo que hace la compañía eléctrica, impulsado por normativas en el tema de transición energética y demás, es que vienen a tu casa y te dicen, mira, te ofrecen un contrato en el cual te dicen, durante una franja horaria, si nos permites utilizar tus kilovatios, tu factura final de mes será más económica. Okay. Esto ya empieza a tener lógica, ¿no? A esto se le llama flexibilidad eléctrica. Y esto quiere decir que si en esta misma calle que hablábamos antes, de tus 4 kilovatios,
tú le permites que durante una franja horaria quizás de 10, por decir algo, de 10 a 1 del mediodía, tú te comprometes en no gastar ni un kilovatio y en cederlos todos a la compañía eléctrica o a un agregador eléctrico, que se le llamaría, que es quien agrega todas estas pequeñas cargas, pues tu factura va a ser más económica, realmente tendrá mucho más sentido en cuanto a eficiencia energética, y esta energía se podrá vender en el pool eléctrico o en el mercado eléctrico para que, pues no sé, una escuela donde está llena de niños durante todo el día y realmente sí tiene un consumo eléctrico, puede utilizar estos kilovatios. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Entonces, a esto es a lo que se llama eficiencia energética. O sea, eficiencia energética no es solamente un coche eléctrico. Eficiencia energética no es solamente poner placas en el tejado, porque todo lo que te estoy contando, sin placas en el tejado y compartiendo energía, sería perfectamente viable. Realmente sería así. O podrías no poner placas en el tejado y comprarte una batería de acumulación y acumular la energía en tarifa nocturna, donde pagas el kilovatio más económico y guardarlo y utilizarlo durante el día. O sea, realmente hay muchas fórmulas, ¿vale? Y para todas estas fórmulas, nosotros que nos dedicamos precisamente a diseñar y fabricar equipos para medir el consumo eléctrico, pues tiene cabida ahí, ¿no? Entonces, nosotros realmente lo que bueno, y hace bastantes años que nos dedicamos a esto, desde el 91, al final lo que hemos entendido es que realmente la cadena de valor va desde la fabricación del equipo de medida, que tiene que ser sencillo de instalar, sencillo de utilizar, pero luego está una capa que es el traductor realmente de kilovatios a idioma normal, A ¿no? euros, vamos. A euros y a usos, que es igual de importante que el equipo que está... O casi más, ¿no? Bueno, realmente unos en el otro no tendría ningún sentido, con lo cual, por lo menos, Sí. tiene la misma importancia. Uno sin el otro no tiene ningún sentido para la gente normal, si no entiendes de kilovatios, que es la mayoría de la gente, pero los dos crean un complemento perfecto. Entonces, ahí, a partir de 2010, nosotros es cuando realmente descubrimos que no solamente se trataba de diseñar equipos o cacharrería, ¿no? Hardware que te midiera voltios y amperios, sino que lo que había que realmente trabajar realmente muy bien, había que trabajar la parte de estos algoritmos que traducían los usos eléctricos a un idioma de persona normal, euros, equipos de uso intensivo, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que hacemos es recogemos el dato del cable y este dato lo almacenamos en un cloud, y sobre este cloud tenemos un algoritmo que lo que hace es, una vez al día, en el caso de tu casa, por ejemplo, una vez al día, el algoritmo pasa por todos los datos de cada segundo de todo el día de tu casa y al final te da un informe diario de en qué has consumido la energía. Cuánto has consumido en stand-by, cuánto has consumido en televisor, en aire acondicionado, en lavavajillas, en microondas, en secador de pelo. Incluso el mismo aplicativo te permite personalizar los usos. Es decir, si tienes una hija, un hijo, una mujer o tú mismo que se seca el pelo cada día y se pasa un poco porque está mucho rato utilizando el secador de pelo, con el entrenador personal, puedes grabar la señal eléctrica del secador y poner alarmas. Es decir, puedes decir, si te pasas de tantos euros de uso, avísame, por ejemplo. O sea, al final... Y eso es inmediato. Es decir, lo tengo en la app y me dice, hey. Claro, sí, esto es inmediato. Ya tiene el pelo seco. Claro, no gastes más. O ya te has pasado de los kilovatios que tú querías gastar en cuanto a pelo seco. Entonces, y claro, todo esto son alarmas que realmente tienen mucho sentido. Son en tiempo real. Nosotros hacemos una medida por segundo, con lo cual no es muy difícil que simultáneamente esté encendiendo una luz mientras estoy encendiendo el secador de pelo o otras cosas, con lo cual desagregamos muy bien cada carga en una vivienda, por un lado. Y evidentemente no solamente trabajamos en el sector residencial, luego nos vamos al sector industrial, terciario industrial y lo mismo. Pero hay usos divertidos o interesantes de la desagregación de patrones eléctricos, que es, por ejemplo, un geriátrico, ¿no? Nosotros trabajamos por verticales, ¿no? Pues igual que trabajamos con empresas cárnicas, trabajamos con sector terciario, en este caso, pues el caso del geriátrico. Y es muy interesante de explicar y de ver, porque es un aplicativo que hemos hecho y tiene todo el sentido del mundo, y es que
Claro, siendo que podemos desagregar el uso eléctrico de una persona, en el caso de un geriátrico, una pareja de ancianos que viven en un complejo geriátrico y viven en el tercero primera, por decir algo, ellos tienen un patrón eléctrico marcado porque cada día hacen exactamente lo mismo. Cada lunes se levantan, se hacen bien tempranito su café con leche o su té, bajan a jugar al dominó a las 10 de la mañana, van a comer a la 1, pero realmente marcan un patrón eléctrico que es muy marcado. Entonces, esto de manera natural quiere decir que puedes setear alarmas muy fácilmente. Es decir, si en este tercer primero de estos dos abuelitos a las 2 de la mañana salta una alarma de que el patrón eléctrico cambia respecto al día anterior, algo pasa. O respecto al miércoles anterior, está pasando algo. Y de manera natural salta una alarma y los servicios centrales saben que allí está pasando algo. Con lo cual, tiene mucho sentido. Y esto lo tenéis. Y esto lo estamos real. haciendo, sí, estamos en geriátricos y realmente se está utilizando esta técnica que... Ya no es solo para eficiencia energética, sino que va más allá. Claro, es va un más uso allá. de aviso, este caso, de comportamiento y de seguridad. De la gente. Cierto es que el abuelo o la abuelita puede llevar la alarma, el collar con la alarma, pero tampoco a todas las edades llevan un collar por si se caen. Pero esto realmente es una herramienta muy útil. A la vez que les ayuda a los servicios centrales del geriátrico a racionalizar la energía que utilizan. Y etcétera, etcétera. No terminaría nunca. No, bueno, está guay, está guay. Sí. Bernat, volviendo un poco a los inicios de esto, claro, tienes iba a decir una obsesión, pero la tendríamos que tener todos. Tienes una pasión por eficiencia, ahorro energético y tal, y con un uso, con un impacto directo en el medio ambiente. Sí. ¿Esto lo has tenido siempre? ¿Ha habido un elemento, un momento clave en tu vida que has dicho, oye, porque al final... Inicialmente tú vienes y la empresa es una empresa de segunda generación y la empresa de tu padre eran cosas muy eléctricas, pero nada que ver con el medio ambiente. Sí, bueno, realmente la empresa de la que estábamos hablando es de primera generación porque realmente es un proyecto que empezamos con mi hermano. Hombre, sí, claro, está claro que cuando tú creces en un entorno familiar donde siempre se habla de voltios y amperios, hombre, alguna cosa se pega, ¿no? Cuando tu primera bicicleta estaba en el taller de tu padre porque hacía cosas eléctricas, algo se pega, ¿no? Entonces, hombre, podría decir que fue todo mérito mío y ya, vamos, yo fui un iluminado de la electricidad, pero la realidad es que un poco todos hacemos lo que hemos visto en nuestros padres, en nuestra familia y demás, ¿no? Si mi padre hubiera nacido en el campo, probablemente yo estaría plantando patatas porque me encantaría hacerlo porque mi padre lo hacía. Pero no, mi padre siempre se había dedicado al sector eléctrico, ¿no? Digo mi padre, que es el mismo padre que mi hermano, que es mi socio, y nos dedicamos exactamente a lo mismo. Casualmente. Y casualmente nos dedicamos a lo mismo y probablemente la historia es exactamente la misma, pero nos ha servido un poco pues para, bueno, evidentemente para disfrutar mucho y tener una pasión, que siempre es bueno tener una pasión, y qué mejor que tu pasión sea aquello a lo que te dedicas cada día, ¿no? Y qué mejor que tu pasión sea compartida con un hermano y que a la vez sea tu socio, que curiosamente tampoco es una fórmula que no siempre pasa, pero yo siempre digo que tengo un hermano que es mi socio y mi amigo, ¿no? Y esto realmente, hombre, yo creo que es extraño o es bueno, pero no pasa siempre y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, sí. Realmente... Siempre habéis sido los dos en las empresas, porque al final han sido varias. Sí, realmente el primer proyecto en el que empezamos, bueno, evidentemente, tanto él como yo, cuando llevábamos pantalones cortos, empezamos trabajando en la empresa del padre, que hacía cosas eléctricas, que si pelocables, que si enchufes, que si... Pues esto hoy no se puede hacer, ¿no? Porque si no tienes una edad no puedes trabajar, pero en aquel entonces, con 10 años, terminabas la escuela. Bueno, tampoco es que seas tan mayor, ¿eh? Bueno, ya. Pero es verdad que en aquel momento... No había tanta regulación. No, exacto, no estaba regulado, pero en aquel momento plegabas en verano, te quedaban 3 meses por delante y mi padre decía, para acá, y te vas 12 días de colonias y el resto, pues mira, 10 días trabajando, te ganas unas pesetas y luego nos vamos de vacaciones 15 días en todo caso, ¿no? Entonces, pero esto es un proceso por el que hemos pasado tanto mi hermano como yo
Y evidentemente, claro, esto nos ha marcado. Y bueno, cuando llegó el momento, pues tanto mi hermano, que un poco en cuanto a preparación de ingenierías y escuelas de negocio, más o menos hemos tenido la misma. Los dos sois ingenieros, ¿no? Sí, Tanto Carlas como tú. tanto Carlas como yo somos ingenieros, los dos hemos estudiado en escuelas de negocios. Bueno, mira, yo supongo que ahí yo hice un poco lo que veía y lo había visto en mi padre en cuanto a ingeniería, mi hermano pues estudió, yo iba 8 años por detrás de mi hermano, dime original, pero terminé haciendo exactamente lo mismo. Claro, al final también es cierto que al final esto, una cosa va con la otra, te llega a que te gusta lo mismo. Y un día, tanto mi hermano como yo, decidimos de empezar nuestro propio proyecto. Esto fue con una compañía que se llama Cirprotec, que en su momento, en el 96, decidimos de arrancar pues, esta aventura de fabricar equipos que lo que hacían era pues, proteger contra el rayo, ¿no? Entonces, todo aquello que fuera sensible a ser destruido en el momento que caía un rayo, pues nosotros nos dedicamos a protegerlo. Claro, pues, cierto es que en el 96 pues la gente nos decía que si estamos locos porque a ver qué era esto, ¿no? Que realmente A estas ¿para alturas. qué voy a poner si pues desenchufo la tele y ya está? Y luego poco a poco la gente se dio cuenta que realmente en una entidad bancaria tener un switch o un router de repuesto por cuando caía un rayo, pues hombre, Tampoco está tan mal. no tenía mucho sentido. Y había una solución que era Cambiarlo por poner otra, estos claro. equipos que realmente lo que hacían era, en caso de una descarga, derivar la tierra y salvar el equipo, pues tenía mucho sentido, ¿no? Entonces esto, bueno, lo evolucionamos y realmente, pues, bueno, pues creamos una compañía, la verdad que muy bonita, Esto los dos, empezasteis a trabajar primero en la empresa de vuestro padre. Correcto. Y luego decidisteis montarlo Correcto. de cero. No empezamos de cero. Realmente lo que hicimos fue adquirir un negocio que era pequeñito, que tenía ciertos problemas financieros, pero el proyecto realmente prometía. En esta empresa habían varios socios, al final quedaron 2 de estos socios con los que nos asociamos nosotros y hicimos que el proyecto funcionara, ¿no? Entonces, bueno, al final... ¿Y esto cuántos años hasta que derivara luego en Smilix, que es Wibby? Realmente esto no derivó en Smilix. Bueno, que acabará... Porque lo que pasó es que, bueno, durante el camino hubo otro proyecto que fue el de Smilix Technologies, que se llamaba Componentes Inductivos del Vallès, y luego le cambiamos el nombre en el momento que quisimos salir de... Un poco más sexy Smilix. Un poco más sexy, porque claro, si tienes que ir a Alemania llamándote Componentes Inductivos del Vallès, te falta el jamón y el vino. Y ya está. Entonces, que tiene su gracia, sí, pero realmente no. Le cambiamos el nombre. Pero bueno, en la trayectoria de Cirprotec, pues sí, realmente fue un proyecto que duró un tiempo. Como todos los negocios que medio funcionan y que están en el sitio indicado en el momento que toca, pues nos fue francamente bien porque lo hicimos muy bien. Bueno, realmente, bueno, no es por decirlo, pero realmente seguimos un poco la estrategia que nos marcamos, nos acompañó el momento también, porque realmente toda la historia esta de las protecciones contra sobretensiones luego viene acompañado con toda la parte de movimiento de BTS, de antenas móviles a todo el territorio español, que no había, que si Amena, que si Telefónica, que si Vodafone, cada uno ponía su repetidor de telefonía móvil, cada repetidor de telefonía móvil llevaba protecciones como las que diseñábamos y fabricábamos nosotros, con lo cual fue un pico importante, nos acompañó mucho el momento. Y luego vino una segunda ola que pues cuando se hizo de obligatoriedad en las viviendas de realmente poner protecciones contra sobretensiones. Y ahí, junto con un trabajo de lobby con compañías eléctricas y demás, también realizamos un buen trabajo y ya terminó de despegar la compañía, ¿no? Esta compañía que en el 2012 fue adquirida al 50% por una multinacional y que en 2017 la vendimos al completo, el proyecto en sí lo vendimos al completo a esta multinacional y nos sirvió para dar impulso a Smilix Technologies y a toda esta gama que estamos explicando previamente para el tema de eficiencia energética, en el cual, pues bueno, hoy es un proyecto en el que estamos trabajando unas
en Smilex Technologies estamos trabajando 80 personas y bueno, y también estamos en un buen sector y en un buen momento, ¿no? Entonces, Sí, parece la dirá. combinación ahí, Sí, habéis encontrado la receta sí. correcta, No, ¿no? Y se trata de no creo. De replicarla. hecho, la receta correcta, como en todo, se trata de te lo decía antes, un poco es, si haces lo que te gusta, esto también hace que las cosas las hagas el máximo de bien y con el cariño y con la visión que realmente se necesita, ¿no? Al final, un pastelero que no le gusta ser pastelero, pues probablemente va a hacer unos pasteles de pena. Pero si realmente lo disfruta, haga buenos pasteles, ¿no? Pues entonces, bueno. Cierto es que a veces bueno, no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Pero Hombre, es un buen ingrediente inicial, pero tampoco es garantía de éxito. no es garantía de éxito, correcto. Pero bueno, yo, claro, evidentemente, siendo que nos gusta la energía, hoy tal y como está el patio de la energía, pues, hombre, ¿para qué esconderlo? Estamos en un buen sector, Y para realmente. vosotros fue evidente, energía renovable, hacer algo Claro, sostenible, ¿fue claro. una evidencia inicial o fue una evolución y Bueno, algo no, racional? realmente es una evolución. Nosotros en realidad no es que nos dediquemos a las renovables. Ha No. venido un poco a colofón de lo que hacíamos. Nosotros nos dedicamos a diseñar unos equipos que fueran sencillos de instalación, que tuvieran la capacidad de medir con mucha precisión allí donde los instalaras y que realmente se pudieran interpretar por cualquier punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista residencial, donde los euros es importante, pero es que al final el concepto de euros es transversal. O sea, ya puede ser residencial, como terciario, como industrial, porque al final los euros son importantes. Los euros que te ayudan en una en residencial a ver si utilizo la energía en lavavajillas, en un sector industrial, pues necesitará saber los KPIs de cuántos kilovatios barra euros me cuesta fabricar un kilo de salchichas, ¿no? Entonces, todo tiene su seguimiento. Y aparte de esto, pero va más allá de estos, o yo, por la visita que he tenido aquí, por todo lo que me Claro. contabas y lo que he visto, claro, hay una frase enorme en las oficinas y no es cualquier frase, es todo lo que hacemos aquí debe ser para mejorar el planeta. Bueno, claro, esto ya viene un poco, viene un poco y ya es conciencia personal y una conciencia que queremos contaminar y que de alguna forma toda la gente que trabaja con nosotros, yo creo que ya la lleva consigo, ¿no? Que realmente todos sabemos en qué punto estamos, en qué punto está el planeta. Cierto es que si cada uno de nosotros hace el máximo que puede para aportar su granito de arena en el planeta, pues probablemente lo salvemos. Queda muy dramático, pero realmente No, bueno, pero es estamos que en es un punto dramático. de no sabemos si de no retorno o de poder hacer algo, con lo cual yo creo que tener siempre esta premisa en mente de que sé dónde voy y sé dónde quiero ir y que lo que quiero que hacer, sí, claro, al final yo siempre lo digo, si cuando tienes hijos, que queda muy esto, queda persona mayor, pero cuando tienes hijos, lo primero que piensas es, pues dejas de pensar bastante en ti para pensar en unas personitas y a menudo piensas qué les voy a dejar, ¿no? Entonces, si lo que hago tiene algún impacto en que lo que les voy a dejar realmente sea mejor, pues bueno, yo creo que suena muy romántico lo del planeta y de que todo lo que hago aquí es para mejorar el planeta, pero es que realmente lo pensamos, ¿no? Y lo pensamos, yo creo que con el edificio que has visto y que te he mostrado, hombre, nos podíamos haber gastado mucho menos dinero haciendo un edificio de hormigón que haciendo el edificio que realmente hemos fabricado, ¿no? Que claro que hay hormigón, pero es bastante diferente. Bueno, de hecho, me decías que tiene una certificación LEED LEED Gold. internacional, LEED Gold, La que certificación LEED Gold es una certificación americana que al final es como la certificación A++ de los electrodomésticos, que te dicen la eficiencia energética de un edificio. Entonces, hay una certificación que te dice cuánto de eficiente es un edificio. LEED Gold es prácticamente es prácticamente un excelente, ¿no? Por encima está el Platinum y estamos entre Gold y Platinum. Y esto tiene muchas afectaciones. Realmente te dan esta calificación porque no solamente el consumo energético, sino cuando se ha construido el edificio, realmente te marcan, si tú quieres acceder a esta calificación, te marcan
la distancia de la cual pueden venir los elementos constructivos del edificio. Es decir, el cemento no puede venir de más de 50 kilómetros de la instalación. La madera tiene que ser de tantos kilómetros lejos de la instalación. Realmente esto te marca un ranking que al final te da una calificación y que quiere decir que tú para llegar ahí te has esforzado, es decir, te has gastado más dinero, pero realmente tiene un sentido. O sea, Pero para un vamos a bien lo del común. granito de arena, Claro, ¿no? Al sí, final sí. tiene todo sentido. Bueno, y tengo que decir que es no es solo para conseguir la certificación, sino que es un criterio tuyo, vuestro me imagino, que va hasta el más mínimo detalle, porque me has ofrecido un café de una máquina que es de aquí al lado y no es la Nespresso de turno. No. Y además, por lo que cómo funciona y cómo me lo has enseñado, es mucho mejor. Es mucho mejor. Sí, además de... además de, y un poco también es construir un edificio bueno, como digo, ¿no? Con mi hermano pues decidimos que queríamos hacer este proyecto, que lo queríamos hacer de esta forma, pero también decidimos de que realmente esto aportaba un valor a nuestro negocio, ¿no? Con lo cual, si aporta un valor a nuestro negocio y queremos mostrarlo, pues como has visto, hemos dedicado pues una sala de 600 metros cuadrados a mostrar realmente nuestro showroom, ¿no? De producto, de edificio, de manera de pensar. La hemos pensado muy bien con una serie de audiovisuales que te transportan en el tiempo, que es espectacular. Desde la terraza industrial es hasta el día de hoy, pero Y tocando historia, tocando modelos energéticos, realmente viendo de qué va la transición energética y qué podemos hacer para mejorarla. Y de una manera muy amena, que parece un museo con muchas formas digitales, es muy como didácticas. Un museo de la ciencia, que sí, evidentemente totalmente. tenemos que ganar dinero para poder hacer cosas, ¿no? Pero sí que hemos querido hacer lo que se llamaría la UX, ¿no? La User Experience. Queríamos hacerla con nuestro showroom, ¿no? Porque al final creemos que, evidentemente, que si viene una compañía eléctrica vamos a mostrar el showroom para que vea realmente quién le está fabricando sus equipos, pero también queremos que la gente, los universitarios que vengan a vernos, pues puedan entender exactamente qué está pasando, ¿no? ¿Recibís escuelas aquí? Recibimos escuelas, universidades, gremios de instaladores. O sea, al final todo tiene un sentido, ¿no? Las escuelas, pues mi hijo si viene con su clase de quinto, pues hombre, tienes que hablarle un idioma de voltios y amperios que no es el mismo idioma que vas a hablar con la compañía eléctrica. Evidentemente y con que no, un pero soporte, es importante. una presentación distinta. Correcto, pero cuando decimos que queremos, bueno, que apostamos para la eficiencia energética y para un mundo mejor, los primeros que tienen que entenderlo tienen que ser los pequeños, ¿no? Porque estos pequeños un día serán mayores y estarán en la misma posición que estamos nosotros, ¿no? Y tienen que entenderlo, y qué mejor que en un showroom donde a la vez que explicas todo esto, muestras tus productos que hacen que esto sea realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco va de esto. Y en el kilómetro cero también habéis empezado otra empresa, ya más del vertiente, porque el Yellow Nest son tres. Una es Weeby, que es la medición, no, tres o más. No, son seis. Son seis, imagínate. En realidad son seis. The Yellow Nest, que yellow es porque es el color de la energía, y nest es porque es un nido, y al final lo que queríamos es eso. Es un envolvente, ¿no? Un nido en el cual dentro hay una serie de empresas, y realmente no, como tú dices, dentro de este edificio hay 3 empresas, pero el grupo de Yellow Nest son 6, ¿vale? Y ahora te cuento. Por un lado está Smilex Technologies, que es lo que hemos venido contando hasta ahora con el sistema Weeby y demás. Luego tenemos Kilómetro Cero Energy, que es una empresa que lo que hace es consultoría energética, y es una empresa que lo que hace es hacer que pasen estas generaciones de kilómetro cero en cuanto a fotovoltaica renovables. Es decir, ahora se habla mucho de comunidades energéticas, ¿no? De hacer, pues, por ejemplo, que un edificio, pues esto, ¿no? Un autoconsumo compartido, estoy generando en un tejado y esta energía la comparto con mis vecinos, etcétera. Entonces, en kilómetro cero generamos, por un lado, la parte de autoconsumo y comunidades energéticas. Por el otro, realmente lo que hacemos es estudiar el terreno y mediante la regulación ver dónde hay puntos de conexión con compañía eléctrica para generar energía fotovoltaica. Aquí tenemos un reto que realmente es un reto muy asumible, que era
ser capaces de generar un megavatio por cada pueblo de Cataluña, que hay 1000 pueblos. Esto sería un gigavatio, que sería equivalente a lo que puede generar una central nuclear, ¿no? Y realmente nos pusimos este hito y estamos en ello, ¿no? Pasa que... Es decir, gracias al proyecto de consultoría, pero de acercando la factibilidad, o como se diga. Claro, por un lado está primero un estudio a través de unas herramientas que se llaman GIS, estudio del terreno, la orografía del terreno, para ver dónde hay las condiciones esenciales para poder instalar una generación de 1 megavatio, de 2 o de 20. Y esto lo llevas al ayuntamiento del pueblo. Dices, oye, aquí tú puedes hacer algo. Realmente hoy en día, antes de ir al ayuntamiento del pueblo, lo primero que tienes que hacer es, si cerca de allí donde está esta generación, cuanto más cerca mejor, hay una línea de media tensión donde puedo conectar el cable de la generación para poner la red eléctrica. Ajá. ¿Vale? Porque realmente haces una generación... Es diferente que en tu casa, ¿no? Que en tu casa lo que tienes es un tejado fotovoltaico y tú consumes esta energía. Entonces, cuando tú haces una generación fotovoltaica a gran escala, 20 megavatios, o aunque sea 1 o 2, tú generas esta energía y la viertes a la red. Ahí sí que no hay la opción. Y ahí no hay posibilidad de batería, de tal. batería. O de, bueno, sí hay posibilidad de batería, pero realmente a nivel hoy en de coste día lo que se está haciendo es... Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que compañía eléctrica realmente te da el punto de conexión cuando... les parece. Y ahí es donde realmente desde Kilómetro Cero Energy lo que hacemos primero es si el terreno cumple las características físicas para generar fotovoltaica. Pero cuando ya lo tienes todo y tienes un terreno de película donde vas a poner una generación de película y la vas a poder verter en la línea eléctrica, luego hay regulaciones como por ejemplo Endesa o compañía eléctrica grande que te dice, pues mi transformador está saturado y este punto de conexión no se puede utilizar. Bueno, y así pasa pues, en la mayoría de sitios. Y realmente está pasando en todas partes y esto está haciendo que el déficit de generación fotovoltaica en Cataluña sea el mayor de toda España. Aunque este mismo modelo está pasando en toda España también, ¿eh? En Cataluña pues quizá un poco más, pero en el resto del territorio de España está pasando exactamente lo mismo. Y es que las grandes transportadoras de energía no te dan el punto de conexión. Directamente. Es decir, es una barrera de entrada. Sí, siempre hay alguna razón, pero la realidad es que no se están conectando o sea, no se están pudiendo realizar generaciones de energía fotovoltaica en el terreno, en el territorio. ¿Por qué no te puedes conectar a la red? Porque al final no podrías conectar a ningún sitio. Es decir, tú vienes, si he entendido bien, tú vienes, ¿quién impulsa esto? Es decir, tú vas al ayuntamiento de un pueblo de 5.000 habitantes. Claro, tú vas a un pueblo ¿Por qué eliges este pueblo? Que están en Lérida, en un sitio plano, y imagínate que el alcalde o la... Pero vas tú, es decir, a nivel... Kilómetro Cero Energy, vamos nosotros. Tenéis vuestro equipo de comerciales o tal que miran... Tenemos un grupo de gente que lo que hace es buscar terrenos. Ajá. O sea, previamente se hace el estudio desde aquí. Tenemos toda la cartografía del territorio y primero miramos dónde hay terrenos viables a través de anuncios en revistas comarcales, en internet, en la radio. Lo que hacemos es pedir a la gente que tenga terrenos rústicos, si les interesa, venderlos. Ajá. Venderlos o arrendarlos. Normalmente lo que se hace es un arrendamiento por 30 años, con lo cual el propietario del terreno no pierde la propiedad, pero lo que hace es alquilártelo por 30 años para que tú pongas una plantación de generación fotovoltaica. ¿Vale? Entonces, desde Kilómetro Cero, en este vertical concreto, lo que hacemos es buscar terrenos viables, gente que esté interesada en este tipo de negocio, que esté dispuesta a arrendarte un terreno por 30 años y a partir de ahí vemos si realmente hay punto de conexión, que aquí normalmente es donde llevamos 3 años que nos damos de golpes contra la pared, y si lo hubiera punto de conexión, entonces ya es
la parte de obra civil y hacer, poner las placas y demás. Pero a este punto no hemos podido llegar No nunca habéis llegado todavía en ningún porque caso. compañía eléctrica nunca nos ha dado Es decir, no es, fotografiación. esto ya no es que sea, No, oye, esto, en este caso hay concreto, no, es que ninguno. Esto lo que ha hecho un poco es que hemos tenido que reorientar la compañía. Realmente esta compañía, en Kilómetro Cero Energy, esta tenía que ser una parte muy importante de los incomes de la facturación de la empresa. Y bueno, realmente nos hemos apoyado en nosotros dos, que uno es la parte más de consultoría energética, de ir a una instalación grande y ver qué puedo hacer para mejorar energéticamente el, el, el edificio, o cómo puedo contratar mejor, o sea, la contratación de muchos kilovatios o de megavatios, cómo puedo hacerlo mejor, cambiando de compañía eléctrica, etcétera, etcétera. Y luego hay un vertical, bueno, un vertical interesante, que es la parte de comunidades locales de energía, que realmente ahora es lo que parece que tiene más sentido, ¿no? Que es buscar localizaciones donde quieran ser energéticamente autosuficientes y a través de fotovoltaica autoabastecerse y compartir la energía entre ellos. Es decir, en vez de ir a todo un pueblo, pues ya se va a una urbanización un poco más pequeñita, un edificio o un microgeneración, que con la ventaja que no hace falta que te conectes a la red. Correcto. Puedes llegar a estar desconectado a la red. Claro. Y ahí entonces ya o quitas el punto si tienes excedentes y los quieres vender. Pero sí. Pero ya no tienes ser autosuficiente. Claro. Sí. Bueno, no está mal. Oye, y queda la tercera. Queda la tercera, que es N-Energix, que N-Energix es una factoría de software. Realmente ahí trabajamos 24 personas, que son todos, bueno, entre diseñadores de backend, de frontend, de aplicaciones móviles y demás, que realmente lo que se hace allí es una plataforma de monitorización de generación fotovoltaica, pero realmente esta plataforma no es una plataforma cualquiera de monitorización de generaciones distribuidas en el terreno, sino que tiene un valor añadido, y es lo que la hace diferente a todas las plataformas, y es que somos capaces de predecir la generación fotovoltaica con una precisión del 90% a 7 días vista. Esto es alucinante. Esto es alucinante y muy interesante, sobre todo para las grandes, para compañías eléctricas o para comercializadoras, que claro, realmente yo voy a tener una gran generación fotovoltaica, pero ¿cómo voy a medir el stock de energía que voy a tener los próximos 6 días, ¿no? O en los días de una semana? Y esto es muy importante, y cada vez más, porque si yo sé los kilovatios que voy a ser capaz de generar en mi instalación, puedo prever en el pool eléctrico, en el mercado eléctrico, cómo voy a venderlos, ¿no? O cómo voy a moverlos en mis usos semanales. Un poco, ¿no? También para retomar el ejemplo de la calle, yo necesito dar estos 4 kilovatios a cada casa, esto, pues sí. Sé que pues los tengo de sobra o me falta algo o tal. Correcto. Justamente esto. Entonces, en Energix lo que hemos hecho es, más que decir una plataforma de monitorización fotovoltaica, hemos hecho lo que vendría a ser una herramienta de gestión, un ERP de la gestión de la generación fotovoltaica, ¿no? ¿Y por qué digo ERP? Porque es una herramienta que te permite ver lo que te estoy comentando, cuál es la generación que voy a tener en los próximos 7 días, pero a la vez para el público que es instalador o mantenedor, le permite monitorizar aquella instalación, pero si realmente hay algún fallo o hay una serie de alarmas que te permiten ver si el rendimiento de una instalación está bajando y saber un poco cuál es la razón por la cual está bajando, ¿no? Con lo cual, a la hora de trasladarte a Villarrobledos del Monte a arreglar una placa fotovoltaica, pues a lo mejor, como sé que es una placa, me llevo una placa. O como sé que es un conector, me llevo un conector. Con lo cual, cuando digo que es una ERP, una herramienta de gestión de energía fotovoltaica, es porque es muy completa. Realmente te da todas estas componentes que te permiten no es solamente monitorizar cuántos kilovatios están cayendo encima de las placas, sino qué voy a hacer con esta energía, cuántos días de energía voy a tener,
cómo voy a reparar o mantener esta instalación, etcétera, etcétera. Y esta es esta tercera empresa que es Energix. Luego he dicho que eran 6 porque realmente son 3 dentro y 3 fuera. Luego tenemos otra compañía que está en República Checa, a 2 horas de Praga, donde fabricamos otro tipo de producto bastante más industrial para el sector de tracción, que son condensadores. Luego tenemos otra compañía en Madrid, donde también trabajan 80 personas y allí pues fabricamos equipos de medida de otro tipo diferente al que hemos hablado. Y luego una empresa comercial, ¿vale? Que realmente comercializa todos los equipos de energía renovable, de tanto placas como inversores, como todo lo que es mecanismos para protección y control de las instalaciones, que está en Santa Perpetua de la Mogoda. Y en todo este grupo, estás 3 aquí más 3 fuera, toda la lleváis entre Carlas y tú. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no es verdad. Bueno, toda la lleváis entre toda la gente que trabaja. Obviamente. Sí, realmente sí. ¿Cómo separáis los roles entre los dos? Esto es una súper buena pregunta, porque es buena pregunta, porque el rol de mi hermano y el mío realmente es muy parecido. Ajá. Entonces, esto quiere decir que para compensar lo que no hacemos, evidentemente hay profesionales que nos ayudan, ¿no? Quiero decir que nosotros, yo creo que siempre nos hemos peculiarizado un poco porque nos ha gustado ver qué pasaba para detectar necesidades de mercado, ¿no? Esto realmente es muy importante porque tú puedes tener realidades de necesidades delante tuyo, pero no verlas, con lo cual no puedes adaptarlas y trabajar para ello, ¿no? Yo creo que, y creo que puedo decirlo hoy ya, pues al final es un cúmulo de experiencia, de que sabemos lo que nos gusta hacer y lo que nos aburre un poco más. Entonces realmente a nosotros nos gusta mucho ser capaces de visualizar a dónde queremos ir, cuáles son las tendencias, cómo vamos a diseñar un producto. Claro, somos una mezcla un poco de componente técnica, tanto mi hermano como yo, de experiencia, porque hemos dado muchas vueltas por el mundo, con lo cual esto siempre ayuda, y de conocer muy bien el mercado eléctrico. Con lo cual, si esto lo juntas, esto puede ser bastante el alma de una empresa, y todo lo demás, que es súper importante, pues bueno, tampoco, o sea, yo creo que no hay nadie que sepa hacerlo todo, ¿no? O realmente tenga tantas manos para manejar un grupo como el que manejamos hoy, donde trabajan casi 400 personas y hacer pues que el día a día sea estable, ¿no? Y para esto necesitas un equipo humano con unas competencias que alguien tiene que decir cómo son. En este caso, pues Carlas y yo también un poco detectamos qué competencias necesitamos, pero al final es talento en cualquier aspecto, talento en un operario que sepa fabricar un equipo y que sea fino y que realmente fabrique muy bien, talento en el ingeniero que realmente sepa cablear o sepa diseñar un equipo de manera eficiente, o talento en el programador que tiene que programar. Un poco talento está en todas partes. Y al final es un tópico, pero realmente tienes que rodearte de talento para acompañarte en el viaje astral. Astral. ¿Y esto siempre lo habéis tenido muy claro? Sí. ¿O siempre? Siempre lo hemos tenido muy claro. Bueno, a ver, siempre se puede hacer de más y de menos. Cuando te contaba que empezamos con los protectores contra sobretensiones, pues bueno, a ver, yo me acuerdo que con José Antonio, Carlas y yo mismo, pues me acuerdo que íbamos por las ferias. Al principio, claro, la intención era diseñar y fabricar equipos, pero cuando no diseñábamos ni fabricábamos o no podíamos fabricar, comprábamos equipos a un mayorista, le poníamos nuestro nombre y nos dedicamos a vender. Bueno, al final hemos hecho de todo, ¿no? Y a la larga terminas un poco diseñando aquello que has aprendido que tiene que ser y haces una versión mejorada, ¿no?
Y entre Carlos y tú no os habéis repartido, pues yo qué sé, pues yo llevo más las ventas o yo más el I+D Bueno, o más finanzas. en esta última etapa en la que estamos, no, la verdad es que no. Bueno, tenemos un rol muy parecido. ¿Y no os pisáis? Y... No, ¿cómo os organizáis? No. Bueno, tenéis una Esto es oficina cada uno ya, sí, uno al lado del otro, sí, vidriada, os veis todo el rato. sí, nos hablamos mucho. No sé, yo creo que... Sí, yo creo que lo fácil es pensar, ¿y qué hacen esta gente todo el día juntos, yendo por el mundo? Pues ¿Porque viajáis no, juntos? no sabría decirte. Hombre, siempre que podemos, sí. La verdad que siempre que podemos, tanto ferias como clientes, a ver, que no hay, tampoco o sea, no es ninguna relación tóxica ni mucho menos, realmente es Al que nos contrario. llevamos muy bien y yo creo que nos complementamos. Sí que no es que seamos iguales, que nos guste lo mismo no quiere decir que seamos exactamente iguales, pero yo creo que nos completamos muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que el truco un poco está ahí. Y evidentemente vamos por el mundo, pues normalmente hay más gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es nuestra fórmula. Al final, pues Hombre, mira, es es muy lo que hay. bonito. Sí, Muy sí, sí, bonito. para mí es precioso. No, no, Sí, totalmente. sí. Em, Vosotros estáis tocando desde clientes particulares hasta monstruos. Sí, bueno, Bueno, pobrecitos. monstruos. No, No, monstruos por tamaño. clientes muy grandes. No me Sí. hagas decir lo que no he dicho. No, no, es broma, no. Tienes razón, no. No, sí, la respuesta es que sí, porque en cuanto a tamaño es cierto que tocamos desde sector residencial, desde el vecino de tercero primera que quiere medir cómo ser más eficiente, Claro, ¿dónde compro un Wibi? pues compras un Wibi en el Leroy Merlin, por ejemplo, Ajá. o compras un Wibi en el Corte Inglés, o compras un Wibi en almacenes de material eléctrico de Internet. Vale. Realmente puedes llegar a este punto. Entonces también es cierto que la gente cómo adquiere Wibis, pues precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Nuestro modelo es un modelo B2B2C. Esto Ajá. significa que yo no te voy a vender un Wibi, a ti a lo mejor te lo regalo, Va. pero, pero, pero normalmente nosotros vendemos al cliente, pero al final. O sea, nuestro cliente se lo vende al cliente Al final, distribuidor ¿vale? que lo Entonces, ¿y esto venderá. qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando decimos que trabajamos con clientes muy grandes como compañías eléctricas, pues hay compañías eléctricas o comercializadoras de energía que deciden comprarnos este equipo para venderlo como valor añadido a su cliente final. Es decir, al final, la compañía eléctrica en algún punto tiene que fidelizar a su cliente, ¿no? Y todas son muy malas y todas cobran mucho dinero, pero ¿cómo fidelizo a un cliente? Pues dándole herramientas para que se crea o entienda o traduzca sus usos eléctricos y realmente mejore o dinamice su contratación eléctrica y me pueda decir, oye, mira, pues que resulta que mi consumo eléctrico ha subido tanto, pero yo no necesito tanto, entonces te voy a contratar una tarifa diferente a la que tenía, ¿no? Transparencia, ¿no? Y entonces, a través de este aplicativo, donde tiene un mapa de calor o donde le recomienda qué tarificación tendría que tener, pues el cliente al final, el engagement, ¿no? La fidelización de este cliente, pues es grande, ¿no? Entonces, un gran cliente nuestro es compañía eléctrica o comercializadora, por ejemplo. ¿Un Endesa o un Luz? Un Endesa, un Luz, un Iberdrola, etcétera, etcétera. Todas estas grandes compañías pueden ser nuestro cliente. Y ¿Cómo entras normalmente... en estos? Bueno, en estos quizás no sé, están aquí, pero claro, habéis entrado en estos y habéis entrado al internacional. Sí, Estáis en Francia, estáis estamos en 80 países, sí. en 80 países. Sí. ¿Quién abre estos mercados? ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, Carlas y tú. No, no. Pero la No, esto primera es... puerta, quiero decir, Sí, hombre, las primeras puertas sí que... Hombre, sí, pues, evidentemente nuestra experiencia sirvió de algo, pero no nos hemos dedicado a ir a 80 países, Carlas y yo, pero bueno, quizás a muchos de ellos sí. Pero evidentemente lo que decíamos del talento, tenemos una organización que se dedica precisamente a detectar necesidades en países, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionamos? Bueno, pues hay países en los cuales pues, podemos tener una filial o hay países en los cuales podemos tener un representante multiproducto dentro del sector que uno de los productos que representa es el nuestro, o podemos tener agentes directos
que trabajan para nosotros, pero bueno, siempre en algún momento tienes que llegar a un país a predicar tu producto, ¿no? ¿Cómo llegamos? A veces hay países en los que quizá no hemos estado al principio, pero como una manera de funcionar es a través de exhibiciones eléctricas, ¿no? De exposiciones eléctricas, pues esto sí que realmente lo practicamos. Pues mira, la semana que viene estoy en una feria en Alemania, es una feria que se llama Intersolar y que va de todo lo que hacemos nosotros enfocado en el sector de la fotovoltaica, ¿no? A la vez, la semana que viene, mientras yo estoy en Alemania, un grupo de nuestra gente está en Barcelona, porque hay otra exhibición que es la IoT Barcelona, que va de equipos conectados IoT para la eficiencia energética, pues otra feria a la vez. Sí, el Internet of Things. Internet of Things. Y realmente esto, bueno, claro, tú vas a las ferias para exponer. Vuestro mayor canal de captación sería ferias. Si tú no llegas directamente a Bueno, una empresa nacional. El primer canal que quizá te da más visualización en el mercado es ferias, porque realmente vas allí y parece que no, pero face to face tiene mucho sentido hoy en día. Claro, a medida que vas entrando en distintos clientes, como comentábamos, ¿no? Compañías eléctricas, claro, cada vez se te visualiza más, ¿no? Con lo cual es como una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo grande, o sea, va haciendo mayor y tu exposición a mercado cada vez es más grande. Con lo cual, hoy en día podría decirte que es un mix. Es un mix de tipos de clientes que ya tenemos, de medios de comunicación, de ferias. Y de la energía, porque la energía que tienes tú, es muy gracioso que te dediques a esto porque realmente pareces un conejito de estos de Duracell. No hay manera de que se te agote la energía, siempre en movimiento. Te cuento una anécdota que yo siempre la cuento porque es verdad que, o sea, no te voy a decir que no. No, es que si no me mentirías. Yo creo que si fuera pequeño en medicina, hoy en día me dirían que me pasa algo porque voy acelerado siempre, ¿no? Pero cuando era pequeño, mi madre siempre me contaba que yo me iba a dormir por la noche, pero ya me vestía y me peinaba para estar a punto en el momento que saliera el sol. O sea, me iba a la cama... Para no perder el tiempo. Me ponía pijama, cuando se iba mi madre, me vestía, me ponía los zapatos, los calcetines, me peinaba, no siempre, no cada día, pero lo hacía. Sobre todo el sábado para dar por el saco, pero me vestía preparado y ya, pues así por las 6 por la mañana ya estaba preparado para hacer cosas. Y me levantaba y decía a mis padres, bueno, ya, ¿qué hacemos hoy, no? Entonces, bueno, esto es sintomático de que... Sí, oye, ¿tus hijos, alguno de los dos, ha heredado esto? Sí. Yo creo que sí, uno más que el otro, un poco, porque es una mezcla, ¿eh? Es curioso porque tengo el Guillem, que realmente... es más tranquilo, es muy energético en cuanto a deporte, pero es tranquilo, pero se levanta súper temprano, siempre se ha levantado temprano. Entonces tengo el otro, el Damián, que es el pequeño, que aquello es puro nervio, pero es tranquilo a la hora de dormir y puede levantarse más tarde, ¿no? Entonces es una mezcla, o sea, en resumen sí, ha salido un poco, evidentemente, una mezcla de su madre y de su padre, pero todos tienen algo, sí, claro. Han heredado esta energía que es muy bonita y permite hacer muchas cosas. ¿Crees que en todo esto que habéis conseguido con Carlas y tal, qué es lo que de tu personalidad o de tu manera de encarar las cosas o de hacerlas, qué es lo que más ha pesado, qué has aportado más tú por ser como eres o por desarrollar cosas nuevas? Bueno, yo creo que un poco el espíritu, ¿no? El espíritu este de ganas de hacer cosas, que un poco afecta a todas partes, ¿no? Realmente es una combinación, ¿no? El espíritu activo y con ganas de hacer cosas aporta mucho. También es verdad que el hecho de ser muy expeditivo, ¿no? De gestionar las cosas e intentar hacerlas al máximo de rápido posible te permite avanzar más rápidamente. ¿Esto es una máxima tuya? Sí. Intentar no pensar demasiado según qué cosas, no, obviamente, exacto, pero... no, optimizar el tiempo de pensar las cosas, ¿no? Porque realmente al final las cosas les puedes dar muchas vueltas, pero esto es como las reuniones, ¿no? Se pueden hacer reuniones de media hora o de 5 horas. Yo
tengo prohibido hacer reuniones de 5 horas, porque realmente al final acabas en bucle y todo el mundo, pues al final te vas por los cerros de Úbeda y no lleva a ninguna parte, ¿no? Me pongo nervioso. ¿Tienes una norma de reunión interna de duración máxima? Depende del tipo de reunión. Si es una reunión comercial, normalmente pues tenemos que ser capaces de entre media hora y 45 minutos tener la habilidad de hacer un wrap-up de qué va a pasar aquella semana. Si es una reunión de comité de dirección, necesitas un poco más de tiempo. Nosotros hacemos una cada segundo viernes de mes, hacemos una de comité de dirección en la que cada director de los departamentos lo que tiene que dar tiene que ser capaz de en 2 slides, que no pueden durar más de 3 minutos, dar todos los Key Performance Indicators, ¿no? Todos los indicadores de evolución de su departamento, ¿no? Entonces ahí lo que cada uno se lo prepara y esta reunión tiene que durar un máximo de 90 minutos. Y si nos pasamos, bueno, ya siempre hacemos de más y de menos, pero intentamos que sean 90 minutos. ¿Y cuántos directores tienes? ¿Cuánto presentan? Presentan 7 directores. Está la parte de operaciones, la parte de development, de la parte de aplicación móvil y la parte más de programación. Está I+D, está supply chain. Y cada uno tiene estos 3 cada minutos. Uno tiene sus 3 minutos y evidentemente tenemos una plantilla que todo el mundo sigue el mismo patrón, ¿eh? No es en plan de que cada uno tiene 3 slides y todas son diferentes. Entonces, la de operaciones todos presentan en un mismo formato. Así evita ahí un juego de colores. Claro. Ahí. Exacto. Y también te evitas tener que hacerlo demasiado bonito, ¿no? O con muchos flashes. Entonces, bueno, tiene sentido. ¿Cómo mejoras, aparte de viajar sin parar? ¿Que aplicas algo, buscas algo? Hombre, yo creo que cómo mejorar, yo creo que también, nosotros lo hemos tenido siempre muy claro. Al final, si no inviertes, no puedes mejorar, ¿no? Porque el mejorar es inversión en I+D. Y el I+D al final tiene que ser el alma de una empresa que al final lo que predica es ser novedosos, ser disruptivos, dar soluciones a problemáticas que existen y que pueden venir en un futuro. Entonces ahí no tiene más que invertir. Y la inversión pues viene vía algunas pocas ayuditas que te da el gobierno y evidentemente reinvirtiendo pues la facturación que puede tener en un año. Y en talento, vamos, al final. En talento, al final. Y para ir cerrando, porque ya es tarde y tendrás que cenar, y yo también. Tendremos que cenar. ¿Recomendación de libros? ¿Alguno? Bueno, a ver, yo al final, si te digo el que te he dicho antes, que es el que te voy a decir, que es el último que me leí de la vida de Elon Musk, me pareció muy interesante porque realmente ahora todo el mundo habla de Elon Musk, ¿no? Y parecía, ¿no? Pues al estilo de Steve Jobs, pero yo creo que tiene mucho más sentido y recorrido de alguien que realmente viene del nada, de vivir en un sitio en Sudáfrica y llegar hasta Estados Unidos a través de Canadá y crecer y ser la persona que, por ejemplo, pues el creador de PayPal, ¿no? Pues y vendió una empresa y con lo que vendió lo reinvirtió y al final es capaz de crear un monstruo, una vez más como empresa, una empresa gigantesca que realmente supera las expectativas de un sector como es el de la automoción. Y lograr donde está, pues a mí me parece inspirador y seguramente será un tío muy raro, pero realmente me parece inspirador y lo que ha hecho este hombre, tanto con SpaceX y con Tesla y con ¿qué más? Era Solar... Había otra empresa de... Sí, de la conexión. De las tejas, de las baterías, sí. Solar City. Y ahora veremos con Twitter.
Y ahora veremos con Twitter. A ver, no sé, a ver cómo nos sorprende. A ver, última pregunta. A ver qué sale. Si tuvieras, ya que tienes hijos, si tuvieras tú hipotéticamente la posibilidad de poner delante de todas las escuelas una lona enorme para que todo el mundo pueda ver un mensaje, No sé. los que entran, los que están fuera, los que pasan delante y sobre todo los que entran a diario, que son los niños y las niñas. Hombre, a ver, te ¿Qué podría pondrías? decir varias. Te podría decir, cómprate un Weebly, que siempre va bien, que esto ayuda, ¿no? Comercialmente. Bueno, ya has visto la frase que tenemos en las oficinas, es que todo lo que hagas ayuda a mejorar el planeta, o queremos que ayude a mejorar el planeta, podría ser otra. O simplemente una muy sencilla, que es follow your thoughts, que es un poco seguir realmente tus principios y si crees en algo, hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí irán los tiros. No sabría decirte una. Esta está muy bien, la última. Bueno, las otras también. Sí, no, pero realmente cuando me lo has preguntado, follow your thoughts creo que habla por sí solo y estaría bien. Pues nos quedamos con Follow Your Thoughts. Muchas gracias, Bernat. Ha sido un placer. Gracias. Y la gente te puede contactar, pondré en las Sí, notas. bueno, sí, tú mismo puedes poner en las notas mi correo electrónico, mi teléfono quizás no hace falta. No, pero, no hace falta. Pero bueno, está las páginas web realmente está la página web de theyellownest.energy, que es donde se ven todas las empresas y clicando se ve cada una de ellas y ahí están todas, con lo cual ahí está todo. Genial, pues nos has dado mucha energía. Bueno, venga. Y muchas gracias. Muy bien, de nada. A Chao. ti. Venga, like, gracias.